9:13. Iniciamos esta segunda hora de programa aquí en Canal 4 Radio, Canal 4 Televisión, 4 Directa, con un invitado en estos estudios del Parque BIT de Palma. Saludamos a Luis Berviela. Él es ingeniero de montes, va a ser durante muchos años jefe del Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo del Gobierno de las Illes Balears en la Consellería de Medio Ambiente. Ha representado a nuestra comunidad en el Comité Nacional Forestal, en el Comité Nacional de Lucha contra Incendios Forestales. Y les puedo asegurar que es una de las personas que más sabe en este sentido sobre gestión de montes y sobre prevención de incendios forestales, no solamente en nuestra comunidad, sino a nivel nacional. Señor Berviela, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros. Gracias por atender nuestra llamada, gracias por acompañarnos hoy aquí en estos estudios. Bueno, ayer se iniciaba esta campaña de alto peligro de incendio en nuestra comunidad. A partir del 15 de abril vemos que cada año prácticamente, bueno, ya en los últimos años se ha adelantado, ¿no? Pero recuerdo que en su momento pues quizá esto no era hasta el 15 de mayo, incluso antes era a finales de mayo, pero vemos que bueno, pues estas condiciones climáticas que tenemos hacen necesario y conveniente que cada vez se vaya adelantando esta época de alto riesgo de incendio y por lo tanto esas restricciones que engloba este periodo y comenzaban ayer, 15 de abril, ¿no? Y vemos también que desgraciadamente, pues, por ejemplo, en la península ya tenemos incendios de gran magnitud, ¿no? Vamos a tener que convivir con estos incendios de gran magnitud, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con estos incendios de gran magnitud. Bueno, la realidad es que no es que nos vamos a tener que adaptar a esta situación, sino que ya estamos en la situación. Es cierto que siempre hubo olas de calor y siempre en el Mediterráneo siempre ha habido temperaturas extremas en verano, pero lo que es muy diferente es que la cantidad de olas de calor y su persistencia y la frecuencia de temperaturas extremas, pues esto sí que es una novedad. Y no solo nosotros, sino que los bosques también se tienen que adaptar a esta nueva normalidad de condiciones extremas y los tenemos al borde de la resistencia. Y entonces esto exige que por las condiciones de estrés hídricos a la que están sometidos los bosques y las condiciones de límite para su supervivencia, pues aconsejen adelantar estas campañas antes y después del verano, porque la situación de riesgo se dispara. Hay una frase que recabando y que preparando esta entrevista he visto que en boca suya y que me ha gustado mucho y que creo que define bastante, ¿no? lo que nos va a explicar usted en los próximos minutos, y es que la extinción de incendios es la respuesta, pero la prevención es la solución, ¿no? Sí, durante los últimos 50 años hemos asistido a dos fenómenos trascendentes en relación a los espacios naturales. De un lado, el abandono progresivo de las formaciones forestales, abandonando los aprovechamientos tradicionales que había en ellas, de madera, de carbón, de fons de cal, es decir, que el bosque ha perdido actividad y esto hace que se haya ido densificando, acumulando cada vez más combustible vegetal en las superficies arboladas. Pero al mismo tiempo se ha producido un enorme incremento de superficie forestal, de terreno forestal, por abandono de cultivos, unas veces marginales. Piense, por ejemplo, que en el incendio de Andratx del 2013, pues más de un 35% de la superficie que se quemó eran terrenos abancalados, es decir, superficies que tan solo 15-20 años antes estaban labradas. Y esto supone que ese incendio hubiese sido imposible de producirse tan solo unas décadas antes. Y sin embargo, actualmente esas superficies que han incorporado vegetación forestal, pues están muy disponibles para arder. Por lo tanto, con bosques abandonados y sin gestión y con terrenos de cultivo incorporados al terreno forestal, como hemos dicho otras veces, pues tenemos unas formaciones vegetales cada vez más densas, tenemos unas formaciones vegetales cada vez más continuas y además tenemos un tercer factor, que es la incorporación de muchas residencias en zonas nuevas de interfase urbano-forestal,
que hacen que el riesgo sea mayor. Por lo tanto, más densidad, más continuidad y más residencias, pues tenemos cada vez en el futuro incendios forestales cada vez más intensos por la densidad de combustible, cada vez más extensos por la continuidad de ese combustible y cada vez más peligrosos por la presencia de personas en el entorno forestal. Hablaba usted precisamente de esta situación, ¿no? de esa construcción de viviendas dentro del entorno forestal. Veíamos imágenes de Taberna, de este incendio de Alicante, de esas montañas prácticamente pobladas, ¿no? Con chalet, con casas, y eso es un auténtico peligro, ¿no? Es bueno, pues el riesgo que hay evidente para las personas es muy elevado, ¿no? Exacto, tenemos, digamos, dos fuerzas contrapuestas. De un lado, la posibilidad de que de la mano humana, de la mano antrópica, generemos fuegos hacia los espacios naturales. El 95% de los incendios forestales son causados por el hombre, bien por negligencias, bien por intencionalidad, bien por diversas causas. Pero tenemos también otra fuerza, y es que el fuego en el bosque puede generar dramas, tragedias en los entornos urbanos. Es decir, tenemos unas zonas que denominamos interfase urbano-forestal, zonas de colindancia entre bosque y zonas residenciales, y en esas zonas tenemos que ser capaces de disminuir la velocidad de propagación del fuego y la intensidad de ese fuego. Si llega un fuego a una urbanización, cada vez que el fuego esté más cerca de la urbanización, cada vez que el frente se aproxime más a las casas, cada vez que el incendio ponga más en riesgo a las personas, tenemos que conseguir que ese fuego tenga menos intensidad y menos velocidad, de tal manera que demos una oportunidad a los servicios de extinción de evitar que esas casas se quemen y de salvaguardar la seguridad de las personas. Por lo tanto, una de las claves de la defensa contra incendios ahora mismo es la incorporación de actores a la prevención en el entorno de la interfase urbano-forestal. Y eso es cada una de las personas que viven en ese entorno. Es decir, ni todos los bomberos, ni todo el IBANAN, ni toda la administración pública va a poder garantizar la seguridad de esas viviendas si los propios dueños de esas viviendas no se preocupan de generar el esfuerzo y de realizar el trabajo fácil, por otra parte, de prevenir el incendio forestal, de establecer un espacio de seguridad alrededor de su propia vivienda. Relativamente fácil, como usted nos dice, ¿no? Al final estamos hablando de crear una faja, pues, de determinados metros que proteja, ¿no? Es decir, eliminar lo que es esa vegetación de la vivienda para crear un cortafuegos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y eso, evidentemente, como usted bien dice, pues tiene que partir de cada uno de esos propietarios, ¿no? Exacto, pero no hay que hacer un donut sin vegetación alrededor de nuestra casa. Al revés, podemos tener un jardín precioso o podemos tener un arranque de bosque fantástico. De lo que se trata es simplemente de que en una franja de unos 30 metros, pues tener todos los árboles podados hasta una altura de 3 metros, conseguir que las copas de los árboles no se toquen, que estén situadas unas a 3 metros de otras, y desde luego no tener ningún árbol a menos de 3 metros de nuestra fachada. Y por último, disponer de una cubierta de matorral que como máximo tenga un 30 o un 40% de cobertura sobre el suelo. Con esta discontinuidad horizontal y vertical del combustible, cuando llegue el incendio va a ser muy fácil pararlo en ese entorno de esa casa, y además la vivienda no va a recibir la ignición por parte del fuego que llega. Incluso más, vamos a podernos confinar dentro de nuestra propia casa si hemos hecho ese trabajo de prevención alrededor de nuestra vivienda, cosa que es en general mucho más segura que irnos en un coche con humo, con una situación de entorno de fuego que a veces resulta letal. Pues consejos muy interesantes, ¿no? Para las personas que nos pueden estar oyendo, escuchando y que viven en estas zonas de interfase urbano-forestal, ¿no? Señor Berbiela, ¿sobran árboles? No sobran árboles.
Lo que pasa es que tenemos mucho más bosque, aunque no nos lo creamos, aunque mucha gente piense lo contrario, tenemos mucho más bosque que hace 50 años. Tenemos 70.000 hectáreas más arboladas en Baleares. Tenemos 67,3 millones de árboles en las islas. Hemos multiplicado por 2 la biomasa de nuestros bosques en los últimos 50 años. Es decir, tenemos el más bosque que nunca en Baleares. El problema es que estos bosques, al haber estado abandonados y ser resultado en parte del abandono agrario, las zonas marginales de cultivo, son árboles que pertenecen a unos paisajes culturales, a unos paisajes que estaban trabajados durante siglos por los abuelos de nuestros abuelos. Y estos bosques ahora han generado unas masas continuas de combustible vegetal que antes estaban controladas por la gestión que se hacía del propio bosque y por cultivos, por ejemplo, en la Serra de Tramuntana, de viña, de olivo, de cereales, de bancales, que permitían una estructura de paisaje en mosaico tradicional que hacía muy defendible el bosque. Y ahora ese bosque se nos ha convertido en algo indefendible. Los incendios, como este de Taberna en pleno abril, pues ahora mismo se ha situado en muchas de las horas del incendio como un fuego fuera absolutamente de capacidad de extinción. Es decir, daba igual que hubiese 2, 8 o 80 Canadair, daba igual que hubiese 3, 5 o 50 brigadas. El fuego no se iba a parar, igual que cuando se rompe una presa no nos podemos poner delante a parar el agua, sino lo que tenemos que hacer es subirnos al punto más alto para luego actuar una vez que la inundación haya cedido. Pues está pasando lo mismo con los incendios. Son presas que se rompen, presas de energía que estallan, a la que los servicios de extinción simplemente no pueden hacer frente. Y esto exige un tratamiento previo selvícola, preventivo de la masa forestal. ¿Cómo? Pues retirando un porcentaje del arbolado, aprovechando un porcentaje de los árboles, de tal manera que esa densidad de combustible, cuando llega el fuego, permita su extinción. Y esto, pues, se trata de utilizar el producto local, en vez de utilizar la astilla o el pellet que traemos de Francia, pues utilizar el local, el de la Serra Tramuntana, el de Samunts o el de algunas zonas arboladas de Menorca. Y esto va a ayudar a dos cosas: a disminuir el consumo de combustibles fósiles, incrementar la capacidad de captura de carbono por parte de los bosques y mantener la biodiversidad de esos bosques, y especialmente salvaguardar a esos bosques del riesgo de incendio forestal. Y eso, señor Verbiela, se está haciendo porque, efectivamente, la prevención es muy importante, ¿no? Pero se está haciendo por parte de las administraciones. ¿Hay capacidad para hacerlo por parte de las administraciones? Porque usted nos decía que, claro, con estas masas forestales que hay, pues ni todo el personal de la administración, incluso contando con la colaboración de esos propietarios que viven en esa interfase urbano-forestal, se está haciendo esa labor tan importante de prevención de la que usted nos está comentando. Pues bueno, digamos que llevamos 5 décadas dejando que el bosque evolucione de una forma poco segura para el propio bosque y poco segura para los ciudadanos. Es decir, en los últimos 50 años hemos perdido oportunidades de gestión. No vamos a recuperar la gestión del bosque, ni un bosque ordenado, en 2 años ni en 5 años, pero hay que reaccionar. Recientemente la Fundación Pau Costa, con el apoyo Greenpeace de World Wildlife Fund, establecía que debíamos gestionar al menos cada año el 1% de los hábitats forestales preventivamente, de tal manera que en Baleares, que tenemos ahora unas 220.000 hectáreas de terreno forestal, pues prácticamente cada año al menos deberíamos hacer una gestión preventiva en 2.200 hectáreas. La realidad es que
el IBANAT con mucho esfuerzo, pues ahora mismo harán menos de 250 hectáreas al año, es decir, estamos en un 10% de lo que sería al menos el mínimo de prevención de incendios. ¿Y esto qué significa? Pues que hay que reaccionar y que tenemos pues 10, 15, 20 años para reaccionar, pero si no reaccionamos, el único gestor que tendremos forestal en las islas será el fuego. El único gestor real del territorio será el fuego. Y además un fuego que, como decía antes, pues será intenso, será extenso y será peligroso. En esto sí que se podría aplicar esa máxima, ¿no?, que aplicábamos a la salud, de que más vale prevenir que curar, ¿no? Sobre todo porque al final apagar un incendio, al margen evidentemente de las consecuencias que tiene desde el punto de vista naturales y a veces lastimosamente también desde el punto de vista pues patrimoniales, ¿no?, de viviendas, incluso hasta personales, ¿no?, porque hemos visto cómo han fallecido personas o incluso bomberos, operarios en la extinción de incendios. Es el coste tremendo que tiene apagar un incendio, ¿no? Porque la gente no se puede hacer una idea, ¿no? Pero seguramente usted sí que lo sabe perfectamente, nos puede dar algunos datos, ¿no? Porque cuando vemos esos aviones volar, esos aviones, sí, es un espectáculo, los helicópteros que cargan y bajan, claro, eso supone un coste brutal para las arcas de cualquier administración, ¿no? Sí, sin duda, mantener unos servicios de extinción con la eficacia que, por ejemplo, el IBANAT representa en las islas, o los bombers de Mallorca, de Ibiza y de Menorca y de Formentera, es decir, disponer de profesionales cualificados, bien dotados para la lucha contra el fuego, pues es imprescindible, porque vivimos en una sociedad que necesita ser capaz de dar respuesta a la perturbación, a la emergencia, por la propia seguridad de los ciudadanos y por la propia seguridad de los que nos visitan. Pero hemos de ser conscientes que es un gasto creciente y además cada vez menos eficiente. Es decir, que podemos mejorar a lo mejor en formación, en especialización, en pequeños detalles operativos para mejorar esa respuesta. Pero como bien decías al principio, la extinción es solo la respuesta a un fenómeno, pero la solución está en la prevención. La única manera que tenemos de verdad de hacer una gestión frente a los incendios forestales eficiente y eficaz es a base de gestionar activamente el bosque y de generar autoprotección en los entornos residenciales de interfase urbano-forestal. Esos son los dos vectores: hacer un esfuerzo por gestionar bosque y hacer un esfuerzo por dar seguridad a las personas. Y mientras no entendamos que la prevención es la prioridad, que es lo esencial, pues no vamos bien. Por poner un ejemplo pequeño, pero que es ilustrativo, está tratándose ahora mismo en el Congreso una propuesta de ley sobre bomberos forestales. Pues resulta que en esta propuesta, en el artículo 1, se dice que la función principal de los bomberos forestales es la extinción de incendios forestales y que se considerarán complementaria las funciones de prevención, de vigilancia, en fin, no tiene ningún sentido. O sea, si vamos a tener profesionales de la gestión de los incendios, nadie que trabaje en gestión de incendios forestales, ningún profesional que se dedique a la lucha contra los incendios forestales, puede en ningún caso considerar complementaria la actividad de prevención. Es la number one, junto con la extinción, de acuerdo, pero si no consideramos a la prevención como una prioridad clave en la defensa contra incendios, pues como decías antes, conviviremos con los incendios año tras año, que lo vamos a tener que hacer, pero el problema es convivir con incendios controlables o convivir con incendios que se nos van a descontrolar sí o sí, en unas circunstancias ambientales cada vez más adversas. Claro, si no nos adelantamos al incendio, pues estaremos siempre yendo detrás, corriendo detrás del incendio, ¿no? Exacto.
Sin duda, el esfuerzo, y mira, tuvimos un buen ejemplo aquí el otro día en Costa de los Pinos, sin tener unas brigadas de IBANAT, sin tener unos medios aéreos ya dispuestos, sin tener unos bomberos capaces de intervenir con rapidez y eficacia en las islas, pues estaríamos vendidos a unas situaciones de elevado riesgo. Pero cuidado, porque fue un incendio en abril, el viento era moderado, el viento sacó el incendio de las casas de Cañamel en vez de meter el frente contra las casas de Cañamel. Tenemos que ser conscientes que es un aviso, y esto ha pasado en Mati, en Grecia, ha pasado en Hawái, ha pasado en todo el Mediterráneo, Portugal, tenemos ejemplos dramáticos, muy serios, muy severos en todo el Mediterráneo y el resto del mundo. Por lo tanto, estamos avisados, y no prestar la atención que requiere una acción permanente, continuada, sumando esfuerzos públicos y privados en la gestión activa de nuestros bosques, en la recuperación de ese paisaje de mosaico, de nuestros olivares. Si cada uno de nosotros no somos conscientes que tenemos que comprar producto local, que cada vez que compramos una botella de aceite de Mallorca estamos salvando bosques, que cada vez que tomamos miel de Mallorca estamos salvando bosques, que cada vez que tomamos un vino mallorquí estamos salvando nuestro patrimonio natural, que sin nuestro compromiso activo de dar valor a lo nuestro, a nuestras leñas, a nuestros pellets, a lo que aquí se produce, pues estamos vendiendo futuro, y además estamos generando condiciones cada vez de más alto riesgo, no solo para los bosques, sino para nosotros mismos. Porque usted va a ser, hace pocos meses, nombrado Tafone Mayor, ¿no? Sí, Sadeo Oli de Mallorca, ¿no? Una última cuestión, señor Verbiela. Hablamos de estas prácticas que hay que hacer, de cómo prevenir en esas zonas de interfase urbano-forestal, pero creo que también, con otros pequeños gestos también se puede colaborar, ¿no? Y la gente ha de concienciarse, ¿no? Me refiero a esos gestos, por ejemplo, de el conductor que va en el vehículo con la colilla y el típico gesto de tirar la colilla por la ventanilla, ¿no? Y otros gestos que usted se hablaba, ¿no? El 95% de los incendios están provocados directa o indirectamente por la acción humana, ¿no? Pues esos gestos también la gente tiene que ser consciente del riesgo y del enorme peligro que conllevan, ¿no? Así es. Yo creo que hemos de prevenir generando espacios de seguridad en nuestro entorno, y hemos de evitar ser generadores del incendio, provocar la ignición. Por lo tanto, todo gesto preventivo es bueno. De todas formas, lo importante no es ahora mismo el tema de evitar generar incendios, porque la sociedad mallorquina ha tomado conciencia de ello, y en los últimos años su comportamiento está siendo excepcional, con un nivel de concienciación y responsabilidad enorme. Y hay que agradecérselo a todas y cada una de las personas que esos gestos de precaución toman año tras año. Ahora toca trabajar en invierno y generar espacios de seguridad. Pues ha sido un placer, señor Luis Verbiela, ingeniero de montes, muchos años jefe del Servicio de Gestión Forestal y Protección del Suelo del Govern, a través de la Consellería de Medio Ambiente, y como digo, una de las personas que más sabe en lo que es gestión de montes, no solo aquí en Baleares, sino también a nivel nacional, con el que tuve la oportunidad de trabajar durante 4 años de la mano. Así que, quería agradecerle su presencia hoy aquí. Vamos a ver si esta temporada es una temporada buena, ¿no? En ese sentido, en cuanto a escasez de incendios poco importantes, ¿no? que hemos tenido en estos últimos años aquí en nuestra comunidad. No así en la península, como usted nos decía. La verdad es que en la península llevamos una racha y unos años complicados, pero bueno, vamos a ver si este año también y esta temporada de verano también es una buena temporada aquí en Baleares, y no tenemos que lamentar ningún gran incendio, ¿no? Como aquel de Andratx, evidentemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y ha sido un placer. Gracias a ti, Andrés, y recordar, prevenir es actuar. Muchas gracias. Gràcies. Doncs fins aquí, s'ha conversat amb el senyor Luis Verbiela, fem una petita pausa, 9:36 minuts, i tot d'una seguim amb més qüestions en aquesta segona hora ja de programa. Som aquí a 4 Directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió.
4 Directe.